programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más en Buen Día Otto, hoy lunes 21, junto a Henry Hernández vamos a comentar los temas de esta semana recién pasada, esta semana de descanso, una semana pues con una actividad espiritual también y bueno, vamos a aterrizar en la realidad, así es de que Henry, buenos días. Buen día Otto, buenos días amables televidentes, qué bueno pues compartir con ustedes un día más, este 21 de abril, donde estaremos comentando las diferentes noticias que nos traen los medios de comunicación escritos y bueno, yo creo que todos venimos un poco ya relajados, venimos un poco descansados y que esta semana sea reparadora para todos ustedes y las noticias pues a la orden del día. Claro, y brevemente pues fue un prácticamente descanso largo. Creemos de que hubo poca afluencia en lo que fueron los lugares de turismo, no lo mismo que se venía dando en los últimos años. La gente pues no tenía recursos para este tipo de salidas hacia el interior de la República, pero siempre pues hubo gente, hubo turismo, hubo paseo para muchos, para otros pues la situación sigue igual. Problemas económicos sin oportunidades de empleo. Vemos aquí rápidamente el diario de Centroamérica Enfoca, es el único diario que sacó el día de hoy pues una foto, por favor, donde vemos retornan los veraneantes, dice, y ahí se ve el tráfico que había. Es una foto bastante sencilla, no se logra, aunque se ve hasta el fondo, dimensionar, no se logra dimensionar pues muchas veces las horas de cola que se hicieron en ciertos puntos como en Chimaltenango, el Atlántico y otros lugares de acceso hacia la ciudad capital. Me parece que en Chimaltenango llegaron a 2-3 kilómetros las colas, 2-3 horas de cola. La red vial no se dio abasto para recibir a tanto turista nacional que se movilizó por todo el sistema de carreteras en Guatemala y en las autopistas también pareciera que el problema de pagar el peaje, ese fue como que el verdadero problema que generó la afluencia de vehículos y pues que probablemente llegó a más kilómetros. Sí, llegó a más kilómetros porque yo creo que la infraestructura en este tipo de descansos colapsa. Porque ya hay más vehículos que personas. Y es muy normal, Ahora, en el caso del Atlántico hubo un atentado, hubo pues un muerto en un atentado a un bus rojo allá en la calle Martí y pues esto generó aún mucho mayor congestionamiento a altas horas de la noche. Esto pues se suma incluso al día de hoy un leve paro de transporte. No entendemos hasta dónde irán a llegar las autoridades municipales, o sea, el alcalde Álvaro Arzú y el gobierno, el ejecutivo, que no aplican políticas para erradicar ese tipo de violencia contra los pilotos. Se ha especulado muchas cosas que se dedican a esto, a lo otro, y al final pues más pareciera que esto es un sistema de terrorismo establecido para amedrentar y aterrorizar al ciudadano y ubicarlo ahora en su regreso a la ciudad capital. Pero recordar también que es una forma de atemorizar y desincentivar a los empresarios de los autobuses rojos, o sea, los autobuses que cobran un quetzal, porque el ramal que va hacia el norte del transurbano y del transmetro, pues van a ser los futuros que se van a estar disputando el comercio
y se van a estar disputando a los pasajeros de ese claro, o por lo menos de esa vía. Esa cantidad millonaria que podría generar. Vamos a ver ahí en Bolivia, pues esta semana estarán inaugurando un sistema de transporte, un teleférico con más de 10 kilómetros, 11 paradas en el recorrido. Y bueno, Bolivia recientemente también lanzó su satélite propio como país y nos vamos quedando rezagados aún con países que les cuesta mucho más el comercio con el país más poderoso del norte de América y del mundo. Es una forma innovadora de transportarse, porque en es a un través de año. teleférico en 10 kilómetros recorriendo un buen trecho que le ayuda mucho a la población. Y fue construido en solamente un año. Panamá también inauguró recientemente, hace 10 días, su metro, su servicio de metro subterráneo. O sea, querer es poder. Lo que pasa es de que aquí hay otros negocios que entretienen el desarrollo. Y vamos a ver también cómo la autopista o Palín, no hay negocios, porque tal vez por eso no invierten, vamos, porque pues, como no hay negocio, entonces pues fíjate no se invierte. sí hay negocios y te voy a enseñar, dice Autopista Palín, Eso solo sí. 9 millones ha recibido el país en 14 años y la empresa Marnor de México, dicen que es de México, yo me imagino que es como una franquicia y alguien como los panistas en el gobierno de Arzú, me imagino que compraron una franquicia y establecieron un Marnor en Guatemala y pues los otros prestan el nombre y al final, nombre y gente, ¿verdad? Para que se vea la pantalla que es empresa mexicana, pero al final debe de haber un cheque trimestral, mensual, que va dirigido para algún guatemalteco que es realmente el beneficiado de este negocio. ¿Por qué el beneficiado? Porque la empresa que ganó en aquel entonces a dedo, aquella licitación famosa, va ganando 905 millones, vamos por favor. 905 millones es lo que va ganando esta empresa Marnor, ha captado, pero ha ganado 905 millones. Vamos por favor, 905 millones. Y que en 14 años el gobierno ha recibido solamente 9 millones, digamos el 10% de los 905 millones que pues Marnor ya tiene dentro de la bolsa, y en 14 años Guatemala solo ha recibido 9 millones. Yo creo que es una situación en la que debemos de poner mucha atención, de que se hacen grandes inversiones, se hacen grandes infraestructuras, pero el país es el poco beneficiado y al final de cuentas son los automovilistas los que pagan también ese servicio. ¿Y cuánto habrá recibido? Hay un mínimo de 15 quetzales para vehículo pequeño para pasar por ese, por ese tramo. Y en estos 15 años o 14 años, ¿cuánto habrá recibido el amigo que diseñó este negocio? ¿Vos te acordás en qué gobierno fue? Fue en el gobierno de Álvaro Arzú. Del PAN, de Álvaro Arzú. ¿Quién recibirá ese dinero de Álvaro Arzú? O sea, es muy fácil, son interrogantes muy fáciles de resolver para un ministerio público, para una Contraloría General de Cuentas, para la IBE, para el Banco de Guatemala. Habría que rastrear. Pueden retrotraerse a ese tiempo y hacer la investigación. La misma Contraloría General de Cuentas, al momento de ver esas cantidades tan dispares, porque vemos que Marnor gana 905 millones y el Estado tiene 9 millones dentro de las arcas, lo que debía hacer la Contraloría de Cuentas es una auditoría y retrotraerla a esa época para poder hacer una investigación exhaustiva, deducir responsabilidades a los funcionarios de aquel entonces y, por supuesto, presentar las denuncias ante el Ministerio Público. O sea, cuando se tiene que denunciar, no hay tiempo que valga. Así hace 14 años se puede investigar un caso de esa naturaleza y detectar la corrupción que hubo en cuanto a la entrega a esta empresa la concesión del manejo de ese tramo carretero. Pero también deducir responsabilidad porque se ve muy poco 9 millones de 905 millones que ha ganado
esta empresa a 9 millones para el Estado, yo creo que sí empieza a ser una pérdida para Guatemala. Claro. Y empieza a ser una pérdida para las finanzas del Estado. Y empieza a ser una pérdida para los ciudadanos que hemos pasado no sé cuántas veces por esas carreteras. Sí, mira, y además, yo no sé, la gente pues creen que, aparte que la carretera se hizo muy bien, en aquel entonces esa autopista se construyó bastante bien, esa sí es de las pocas que se hizo muy bien, pero porque ya iba pensado el negocio, ya iba planificado el negocio. Al final, pues mucha gente aún admira al alcalde de la ciudad capital, Álvaro Arzú. Hay mucha gente que lo ama. No entendemos por qué, pero ha sabido manejar los medios de comunicación, ha sido muy amigo de Ángel González y de otros medios. Tal vez ha sabido manejar muy bien las estructuras paralelas de poder, a los grupos fácticos de poder que también pues generan ese tipo se benefician con un montón de cuestiones, porque también hay ahí, en otro de los diarios hay algo que habla de los fideicomisos, y también se pusieron de moda en el gobierno de Álvaro Arzú, y al final pues me imagino que reparte bien, me imagino que han de repartir muy bien ese dinero, han de triangular muy bien, han de tener excelentes software que les permiten no dejar a nadie fuera del banquete. Y entonces, y ves que ahora en el plano político también se alía a otros partidos políticos que tienen esa tendencia, la tendencia de hacer buenos negocios con pistos del Estado. Eso pues genera una alianza estratégica políticamente hablando, porque claro, vemos a un partido unionista unido a un partido Todos y unido a un partido Victoria, que ha hecho en el sector de Misco también unos buenos negocios. O sea, sí, como decís vos, y lo decís muy puntualmente, tal vez sí se ha sabido repartir el cuero de la vaca o el cuero del venado. claro, Porque entonces todos han tenido su partecita y ahora se vuelven a unir en lo político y le ponen un nombrecito a cada partido. yo diría que esta no es vaca, sino es hipervaca, porque es grande, es de las cosas más grandes que se reparten en Guatemala. Y así hay varios otros operadores de política. Vamos con siglo XXI. El titular de siglo XXI hoy dice: se diversifica oferta educativa para operadores de justicia. Profesionalización de la PNC, organismo judicial y Ministerio Público apuestan por especializaciones, posgrados y seminarios. Eso es lo que tenemos en el subtítulo del título. Así es de que esto es lo que tiene el siglo XXI de hoy. Y en la parte baja dice, bueno, en la fotografía el adiós oficial. Hoy en el Palacio de Bellas Artes en México se rendirá un majestuoso homenaje al Gobo, quien falleció el jueves. Así es de que vemos entonces Gabriel García Márquez, pues un gran escritor. Bueno, nos falta todavía a nosotros en Guatemala conocer un poquito más de la lectura y de estos grandes hombres que dejan huella, y que en sus propios países muchas veces, en este caso él era colombiano, pues fue acusado de comunista, de socialista, etcétera, y de ser muy amigo de Fidel Castro. Sí. Incluso hay una anécdota donde dice que había un atentado dirigido a Fidel Castro, sin embargo, por las calles de La Habana, Cuba. Sin embargo, él iba dentro del vehículo y se abortó el atentado precisamente porque iba Gabriel García Márquez dentro del vehículo. Claro. Le salvó la vida, creo yo, fue un pasaporte para ese entonces, para Fidel Castro. Pues tenía sus polémicas también, ¿verdad? Claro. Era un escritor, un premio Nobel de 1984, un gran personaje y alguien que escribía mucho el realismo mágico, así se le llamó, claro, a esa nueva modalidad que él escribía. Que él realismo mágico prácticamente. Él la impulsó. El realismo mágico hacía de las vivencias buenas historias y pues tuvo que irse.
Yo ¿sí? creo que cumplió Y en deja esta un legado. tierra y dejó un legado muy fuerte a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Veía ahí a grandes líderes pronunciarse también por la muerte de esta persona, que al final de cuentas nos deja un gran legado, y el gran legado son las letras, y invitamos a todos a que lean. descubran estas obras que él dejó como un legado. Y a los políticos también, ¿verdad? Porque les puede caer bien, a los funcionarios públicos también, a los actuales y a los que han pasado, y a los jóvenes que están por ser funcionarios y políticos también. Es importante que cambiemos, que tengamos mayor amplitud, conocimiento, y en él pues esa hay cultura bastante. de lectura. Esa Así es de cultura de que- lectura que es tan importante en nuestro país y que debemos de desarrollarla e impulsarla. Vamos a ver entonces acá, el titular del periódico dice: los candidatos que reprobaron examen de la CICIG. Y bueno, vemos, son 13 en total. La fiscalía fueron objetados por la comisión de la CICIG. Así es de que no vamos a leer los nombres para no perder mucho tiempo. Pero hay muchas caras conocidas ahí, fíjate. Entonces sí, yo creo que bueno, la población vale, los identifica. Así es. Bueno, también está pues, sí, algunos no son conocidos, pero Anabela pues por su participación política, en el caso de Danilo Roca por pertenecer al grupo de la derecha, al igual que Julio Rivera, sí, han pertenecido casi que a grupos fácticos, y bueno, y Moisés Galindo también de entre los más conocidos, Baudilio Portillo también lo es, por ahí andaba Leopoldo Liu, pues había sido fiscal, pero no son tan conocidos como como Julio Rivera, Danilo Roca y Moisés Galindo, quienes han sido hasta cierto punto pues polémicos. ¿Tendrán algún pasado polémico? Y no solo polémicos, sino también relaciones con grupos de poder fáctico. Ahí lo vamos a ver, está dentro en cada uno de ellos hay un breve historial, aunque José Rubén Zamora en su artículo de opinión pues le da a cada uno, a 6 de ellos les da su espacio bastante grande. En el caso de Anabela de León, pues esa es la que más pero realmente es por su participación política que él se refiere. Aquí está, por haber pertenecido a tantos partidos, y también dice pues que le gusta como quedar bien con los, llamémosle, los patriarcas de los partidos. Dice, bueno, a Moisés Galindo, dice, abogado, entre otras joyitas, bueno, de un detenido en Pavón, y ser financista y patrocinador de la campaña de Otto Pérez y Valdetti. También es uno de los indicados en la defraudación de 472 millones del Ministerio de la Defensa. Dice William Méndez, abogado de varios casos emblemáticos, Alca Wenker, una de las mayores evasiones fiscales de la historia de este país. Bueno, y con vasos llenándose de prosperidad con el caso de un avión ecuatoriano repleto de, bueno, Amílcar Colindres, dice, juez de Santa Rosa, miembro de las redes de operadores judiciales de Carlos de León Argueta, a quien por cierto en el último momento salvó del encarcelamiento con un milagroso y oportuno amparo desde Santa Rosa. También Jorge Luis Donado. Acá también tenemos a Danilo Roca, presunto miembro de un grupo de jóvenes paramilitares del Partido Revolucionario entre el 66 y el 70, conocido como los Centuriones, una de las aves de rapiña que transformó en despojos junto a militares y civiles mafiosos la fortuna millonaria de las hermanas Matos. Ahí son Matus. Bueno, y dice Baudilio Portillo Merlos, ex procurador general de la Nación, sindicado del delito de trata de personas, también por conspiración, asociación ilícita y obstrucción de la justicia. El expediente se encuentra en investigación. Tel Maldana fue cuestionada cuando otorgó un amparo para frenar la liquidación de los bancos Promotor y Metropolitano. Ha desarrollado desde 2005 una carrera judicial
meteórica gracias a diversos padrinos, entre ellos Gustavo Herrera, acusado de narco por Otto Pérez Molina en el año 2004 y quien estafó a Lix por más de 350 millones. Herrera no solo sigue impune, sino que paradójicamente junto a Juan de Dios Rodríguez son los responsables de copar las posiciones clave del sector justicia para blindar el futuro de mandatarios y funcionarios del partido oficial. Así es como está acá en este artículo de José Rubén Zamora, para blindar, dice, el futuro de los mandatarios y funcionarios del partido oficial. Es creíble. Recordémonos que José Rubén Zamora pues era parte de estos señores, o sea, era amigo del presidente, pues, él estaba, entonces él como que conoce muy a fondo a cada uno de estos personajes. Esto es un artículo de él, personal. Ahora, acá está lo que cubre el periódico en un despliegue de lo que la CICIG reprobó a los 13 candidatos que están acá. Yo creo que va a haber una depuración en esta semana porque también se abre hoy lunes las audiencias para que cada uno de los candidatos presenten su plan de trabajo. De eso dependerá mucho de la depuración que hagan en esta semana la comisión de postulación para candidatos a fiscal general. Hay casos específicos y nombres específicos en los que la prensa ha centrado su atención. Y estos dos personajes que está enfocando la cámara son dos personajes en los que se ha enfocado y se ha dicho que ellos podrían ser, pero ese podría se queda en una depuración para los siguientes días, porque la comisión de postulación tiene que mandarle al presidente una terna de 3 nombres para que de esos nombres el presidente de la República discrecionalmente elija a la persona que va a dirigir el futuro del Ministerio Público. Y ya lo decíamos también en el análisis, Otto, que me imagino el presidente va a tener que elegir a alguien que en determinado momento tenga ese vínculo y tenga la forma de ser manipulado para que no procese a mucha gente que se está metiendo a camisa de 11 varas en este gobierno. Y cuando hablo camisa de 11 varas es porque se está metiendo a negocios turbios, a negocios chuecos, a negocios sucios en este gobierno, y que la fiscal o el fiscal que resulte electo sea la persona que le tape ahí sí que el entuerto a este gobierno. Entonces, sí tenemos nombres, tenemos personas, tenemos personajes, pero será la comisión de postulación en esta semana que defina quiénes serán los que llegarán a la recta final como terna para ser electo, ser electo fiscal general de la nación. Sí, mira, es un tema que no podemos dejar pasar por alto. Sabemos la importancia que tiene esta elección, sabemos también que no existe el superfiscal, no existe al final certeza que quien llegue pues esté dispuesto a luchar contra todos estos poderes paralelos, poderes fácticos que se pelean por los recursos del Estado, porque el pleito de esto no es ideologías, el pleito en gran mayoría es la corrupción, es los recursos del Estado. Acá en la pugna, la lucha que hay es por ver quién arrebata. Es increíble la bestialidad que sale del político, del funcionario, ya sea en el poder o fuera de él, y empresarialmente también hay una bestialidad por acaparar esos recursos, esos dineros, esos fondos, esos dólares, esos quetzales, para que les sirvan para llenar su satisfacción personal de generar centros comerciales, hidroeléctricas, puertos. Pero son sectores ya organizados, si te das cuenta, los que también están generando la presión
para que llegue un fiscal general acorde a las necesidades o acorde a sus intereses. Vemos a un sector privado presionando para que llegue un fiscal que a ellos los atienda y los encubra. También vemos a un sector político también presionando para que llegue un fiscal de acuerdo a la clase política que se está cerniendo en los próximos días, en los próximos años y en los próximos meses. También vemos el sector militar, que dicho sea de paso está en este gobierno, hay una cúpula trabajando, haciendo negocios en este gobierno y que también necesita que en los próximos años sean encubiertos todos esos negocios chuecos que están haciendo. Así. O sea, todos esos sectores ahorita tienen una pugna y la pugna es en torno a la elección del fiscal general. Y me imagino cada sector le habla al oído al presidente y le dice, mire, es mejor esta persona. O sea, están vendiendo a su candidato para que ese fiscal próximamente no sea el fiscal que investigue todos los casos de corrupción, sino que sea el fiscal que encubra esos casos de corrupción. Claro. Y además de eso, que la población se queda desprotegida, porque al final de cuentas el Ministerio Público es el ente investigador de todos los delitos que se dan en Guatemala. Entonces, el menos protegido va a ser la población, porque vemos también a la sociedad civil organizada, pero poco le hacen caso, o también son como comparsa dentro de estos sectores que se están hablando al presidente al oído y diciéndole qué fiscal debe de ir para en el futuro el Ministerio Público. Es increíble, por eso nosotros la propuesta que hacíamos y hacemos aún es, debe de trabajarse para que el próximo fiscal, pues va a ser electo por el presidente, pero ahí ya lleva filtros esta cuestión, debe ser electo públicamente, igual como los comisarios, los gobernadores y los magistrados a la Corte Suprema. También tienen que tener una especie de responsabilidad con la ciudadanía y no responsabilidad con intereses partidarios, políticos o económicos, como en la fecha de hoy se da. Esto no quiere decir que con la misma elección uninominal podríamos evitar del todo, pero sí existe un poco más de responsabilidad del futuro funcionario con la población, aunque habría que establecer que no se genere por campaña publicitaria la votación, sino que sea por capacidad demostrada del candidato, que sea por capacidad la carrera que ha tenido, sí, la carrera su preparación hecho, académica, su preparación en los temas puramente penales, o sea, su carrera judicial en sí. O sea, así es. Y que la población lo sancione también si en determinado momento no está cumpliendo esa función. Que falle. Pero el problema es, entonces, no garantiza nada que quien llegue al final, que el presidente diga, de estos tres me quedo con pero si los tres que le pasan ya son favoritos, pues al final son afines al mismo presidente. Así es de que algo importante sería la imparcialidad, y hablando de eso, vamos a ver cómo pues Molina Barreto tomó posesión el día lunes, hace una semana, como presidente de la CC, y el periódico le sacó una entrevista. Entonces él habla de grupos del crimen organizado que quieren cooptar las instituciones de justicia. Dice, el 14 de abril asumió como presidente de la Corte Roberto Molina, quien ya había presidido el máximo tribunal hace 4 años. En su discurso de toma de posesión, justificó ciertas resoluciones de la CC en el último año que han causado polémica internacional, como el retroceso del caso contra el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, y la decisión de que la fiscal general Claudia Paz y Paz entregara su cargo en mayo y no en diciembre. Nosotros lo comentamos en varios de los programas de la semana pasada, que explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Y a pesar que él trató de sacar como de las brasas o del fuego a la CC por las críticas que hay internacionales y nacionales, y pues de las brasas, del fuego lo pasó a las brasas, porque al final se manifiesta que sí hubo presiones, y
Y cuando vemos la historia de la CC, generalmente obedece en cuestiones de muy bajo interés político, pues ellos resuelven a su criterio y en base a derecho y a la ley. Pero ¿sabes cuál es lo grave? Lo grave es que su mente trascendentales políticas, ahí sí resuelven a favor de los grupos de poder. Lo grave es que es una instancia de interpretación de la Constitución Política de la República. ¿Y qué es la Constitución Política de la República? El marco que nos rige en este país. Y si estos sectores o estos grupos que llevan a estos magistrados a la Corte de Constitucionalidad, lo que ven es su beneficio, por supuesto, cada magistrado va a hacer uso de su derecho, de su interpretación de la Constitución, de su voto, pero presionado por el sector que lo llevó. Entonces, la CC viene a ser un buen botín político de la interpretación de la Constitución Política de la República. Y, como dice este señor Molina Barreto, quien ya también estuvo en ese cargo, sabe muy bien cómo manejar la Corte de Constitucionalidad, sabe qué casos se le avecinan políticamente hablando también, Otto. Claro. Sabe muy bien también qué casos hay pendientes para resolver y resolver en beneficio de los sectores que lo llevó, porque en el caso de Molina Barreto, él siempre ha sido abogado del sector privado. Claro. Y él siempre ha resuelto a favor del sector privado. Ese es otro problema que también es cómo evitarlo. Por eso sería elección popular, el pueblo que decida qué tipo de funcionarios quiere y qué tipo de personas interpreten las leyes de la Constitución, o sea, las leyes constitucionales, o sea, qué tipo de gente, porque dependiendo del nivel, muchas veces, o de la influencia que han sido sometidos, como en el caso que mencionás, que Molina ha trabajado para sectores de poder económico, pues él va a resolver siempre apegado y va a pensar hasta cierto punto como un ciudadano que ha defendido los intereses de los poderes o del poder económico. O sea, su corazón va a estar y su lealtad va a estar hacia ese sector. O sea, va a ser difícil que resuelva en favor de las grandes mayorías porque no tiene compromiso con las grandes mayorías. Él llega ahí por recomendaciones y por su trabajo probablemente con esos sectores, que ahora, no es prohibido y no es malo, pero lleva su corazón, lleva su sentimiento hacia la lealtad de estos señores. Un caso XY que ya haya agotado las instancias de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto va a consulta a la Corte de Constitucionalidad. Por eso se presentan los recursos de inconstitucionalidad, que hay miles de recursos de inconstitucionalidad que los mismos magistrados se encargan de tamizar, de establecer los objetivos para resolver y a qué sectores van a beneficiar. Entonces hay una discrecionalidad dentro de la Corte de Constitucionalidad que les permite a ellos manejar el rumbo de nuestro país de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los requerimientos de los sectores de poder en este país y principalmente los sectores privados que siempre tienen injerencia dentro de la política nacional. Es interesante, sí, hasta dónde pues llega ese tráfico de influencias. Bueno, hablando de tráfico de influencias... Pero yo veo que querés ahí remodelar, querés decorar o querés diseñar. Mira, ¿qué querés hacer? Mira, yo quiero mandarles un mensaje. En el kilómetro 22.5, pues ahí está Decocity. Andan por ahí las lenguas que tiene, no sé si también la UNE tiene tienda ahí porque hay mucho color verde. No sé si la UNE tenga por ahí también sus negocios, su tienda, no, una abierta, por favor. Así es, no sabemos si por ahí hay un negocio de la UNE entre todo eso. ¿Pero eso qué es, vos? Es un centro comercial. Ah, es un centro comercial. Es que como se dedican a muy exclusivo hasta el 22.5. Es que como se dedican a centros comerciales los políticos, entonces, y también, bueno, es triste, por ejemplo, cuando yo menciono Cayalá o menciono Oakland Mall o otro tipo de centros comerciales que se han hecho a veces
No nos consta que haya dinero triangulado, pero las empresas propietarias pues son ingenios de azúcar. Están vinculados a bancos y otras cosas y a otro tipo de actividad no muy clara. Pero cuando yo menciono los centros comerciales, en este caso de los que acabo de mencionar, pues el capital, la riqueza viene de la agricultura, de la actividad agrícola que se realiza en ciertas áreas del país. Lo centralizan en la capital, pero en las comunidades es una pobreza que impera, es una pobreza que se arraiga, que se consolida y que no hay planificación ni posibilidad, ni siquiera existen planes de desarrollar esas comunidades. Cuando saqué este desplegado que salió en el periódico, pues bueno, a mí me han contado por ahí que hay intereses de UNE, solo eso les digo. Y exfuncionarios también. Exfuncionarios, pero poco a poco se van a ir destapando las cosas. Ojalá un día se destaparan, hombre, pero es muy difícil y a veces nosotros quisiéramos pues incluso comentar, pero si no tenemos las pruebas no podemos tampoco decir algo que no tenemos una certeza y tampoco queremos entrar en algo que tampoco queremos ser irresponsables, sí, porque eso también genera irresponsabilidad. Sin embargo, si las cosas se van a ir dando y se van a ir destapando, yo creo que la población va a tener la oportunidad de saber la verdad de todas estas situaciones. Por ejemplo, George Soros, e inversiones. Sí, también dice Alemania ha impuesto un nuevo orden en Europa que es inaceptable. Ahora, George Soros también ayudó a este medio, o sea, digamos, a este medio escrito, o la fundación, pues, ¿verdad? Está muy ligado a cuestiones políticas. Ha sido señalado de carrera el ministro de Relaciones Exteriores de haber trabajado muchos años, casi todos, muchos años para este señor, que es el que está atrás de la política de la despenalización en Guatemala. Te cuento que, y también pues ha ayudado a algunos medios de comunicación, ¿verdad? O sea que curioso que el desplegado también de los anuncios del centro comercial pues tengan algún tipo de relación que puedan ustedes interpretar a veces cómo la publicidad puede, pues hasta cierto punto es necesaria para los medios, pero también puede, ¿qué te puedo decir? Condicionar a los medios, por no decir que los puede comprar, amansar. Bueno, General Motors elevará su producción en China a 5 millones de vehículos. Imagínense ustedes, o sea, 5 millones de vehículos va a elevar su producción este gigante automotriz. Están elevando la capacidad de producción de vehículos de la marca GM en el país asiático a 5 millones al año. Eso realmente es impresionante, ¿no te parece? No, pero, y ¿sabes qué llama la atención? Que están trasladando toda la industria a China y muchas veces aquí en Guatemala le huimos a los productos chinos, de manufactura china, porque lo primero que decimos es que es un producto desechable, pero sin embargo esta compañía que produce cualquier cantidad de vehículos esté trasladando su producción hacia China y con una producción de 5 millones de vehículos llama la atención, porque entonces en China está la economía floreciente. Va a florecer la economía asiática y Latinoamérica debe de apuntar también su vista hacia allá para ser socios estratégicos en cuanto a la comercialización de diferentes productos. Mira pues, y entonces, mientras estos anuncian, ¿por qué anuncian ellos 5 millones de vehículos? Nosotros resulta que vamos a vender los excedentes, aguantás cómo le ponen a esa palabra, venderemos o venderán los excedentes de energía eléctrica a otros países. Como es excedente hay que darlo barato, pero al país hay que socarlo.
Pareciera que esa fuera la ley de estos cuates, ¿verdad? O sea, lo que te sobra, venderlo barato, pero al país ajustarlo en las tarifas de energía eléctrica, ya sea en lo residencial como en lo comercial y en lo industrial. Esto de alguna manera genera que nuestro país tenga la energía más cara de Centroamérica y de Latinoamérica. Claro. Sin embargo, se están produciendo o se están dando nuevas hidroeléctricas, se están dando la explotación minera, sin embargo se está dando la energía eléctrica a través de geotermia, o sea, la geotermia te puede dar también energía eléctrica y los precios deben de bajar. ¿Por qué? Porque estás produciendo, si produces un excedente, quiere decir que puedes darle a la población mejores precios. Tenemos una llamada y vamos a hacer un comentario de Energuate que disculpen los amigos televidentes que en el noticiero de BC Noticias de Vea Canal se estuvo transmitiendo un comunicado de Energuate donde habla el relacionista público y habla de las comunidades, etcétera. Hasta cierto punto no creemos nada de sus declaraciones. Incluso habla que de 10 usuarios, 9 están conectados ilegalmente, insultando pues a las comunidades. Creemos de que el Estado de Guatemala debe de exigirle a Energuate que conecte a todas esas comunidades que están desconectadas. Es obligación de esta empresa, o a saber qué contrato leonino hayan hecho que atenta contra el pueblo de Guatemala, pero es urgente que el Estado de Guatemala se responsabilice por todas las comunidades que no tienen energía eléctrica. Y ese es un derecho económico que las Naciones Unidas incluso le da tutela a que todas las poblaciones deben de tener los servicios básicos, y la energía eléctrica es un servicio básico. Por lo que no creemos las declaraciones que se estuvieron transmitiendo en el noticiero de BC Noticias de Vea Canal, no creemos en la certeza, no confiamos en las palabras del comunicador de Energuate, donde habla y dice que de 10, 9 vecinos no tienen, están conectados ilegalmente, y donde habla que van a solucionar el tema. Habla un montón de falacias, que al final es el Estado el que ya tiene que intervenir en un problema que está a nivel nacional. Más de 2,5 millones de guatemaltecos sin energía eléctrica, 229 comunidades sin energía eléctrica. Esto es un cinismo, escuchar a alguien de esa manera tan segura y tan en confianza hablando sobre los proyectos de Energuate. Vamos a recibir esta llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. De Vea Canal. Habría que ver este personaje que está dando este tipo de declaraciones. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa él para decir esto? Si es guatemalteco o es extranjero, no importa. Si fuera guatemalteco, peor todavía, ¿verdad? Porque están metiendo un puñal a nosotros. En cuanto a la danza de millones que se roban aquí en Guatemala, habría que ver a dónde van a parar. Porque estamos hablando de cientos de millones, no estamos hablando de 3 quetzales. ¿A dónde va este dinero? ¿A qué bancos? ¿Al exterior? ¿O se quedan acá en Guatemala? Esto tendría que averiguarse, por ahí habría que empezar, porque es tanto dinero que da asco, vómito, este tipo de cantidades de dinero. Ahora, en cuanto a la cosa de Palín, ya todos sabemos el negocio que hizo con esta gente, que les dio chance sin haber puesto ni un centavo. Estas personas, acuérdense que venían de Costa Rica, esta empresa, Costa Rica los había echado, porque ellos no podían poner plata, no tenían, mejor dicho. Y vinieron aquí a Guatemala y les sirvieron con bandeja de plata. Por supuesto que ayer estaba untado a un montón de gente aquí en Guatemala, hoy están untando el piso, ¿verdad? Porque da vergüenza leer en la prensa cuántos millones adquiere Guatemala y cuántos se han quedado ellos sin haber puesto ni un centavo. Muchas gracias. Dice acá Luis Contreras, les regalamos 250 millones para que ellos hicieran pisto.
Bueno, acá vemos a un diputado oficial del partido Patriota. Pues enhorabuena, pero ¿para dónde? ¿Cómo van a hacer? ¿Será para sacarle una tajadita? ¿Irá algún chantaje por ahí nada más? ¿O de verdad van a declarar lesivo? ¿O un día va a actuar de verdad el Estado y va a declarar lesivo las frecuencias de radio y televisión que se les dieron por 50 años más a Ángel González, sin pagar un quetzal, y las radios de comunicación también, sin pagar un quetzal? Un pinche quetzal. Es más, se les dieron sin haberlas convertido en digitales, o sea, y no era un gasto económico para el Estado convertirlas, simplemente se dice, bueno, la digitalización multiplica a tanto las frecuencias, por lo tanto, señores, ya solo le corresponde tal frecuencia de tantas frecuencias, porque con la digitalización se convierte en una multiplicación de 6 por 1 cada canal, 6 por 1, porque el video se ha comprimido de una forma pues increíble, no sé cómo explicar. Ahora, mira, declarar lesivos estos negocios yo creo que sería lo determinante e importante para la población. Sin embargo, es un proceso que debe de iniciar con una investigación de la Contraloría General de Cuentas. Al encontrar las anomalías y encontrar a los responsables, la Contraloría General de Cuentas debe de presentarse ante el Ministerio Público de oficio y denunciar este tipo de negocios que se han dado desde hace 14 años. De igual manera, los negocios que decías de las frecuencias de radio y televisión. De igual manera, cantidad de negocios que se les da en concesión a diferentes empresas y a diferentes sectores. O sea, tendríamos que iniciar una campaña de declarar lesivos diferentes negocios, incluyendo aquellos negocios que tienen los ingenios por la generación de energía eléctrica, que desde hace 20 años, que los tienen generando kilovatios. Te cuento que se vencían, y esos kilovatios pues son pagados pero no son usados. Mira, pues, y posiblemente son los excedentes de lo que estamos hablando que se van a generar y que se podrían vender a México. Claro, te cuento que son los, estos contratos se vencían durante este año, este mes que pasó se vencían esos contratos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de esos contratos? Es probable que se estén inventando algo, ojo, es probable que se estén recetando que con la continuidad de los mismos, o sea, entonces se dan por hecho de que continúa otros 20 años más. Es muy probable, es casi seguro. ¿En qué consiste el robo? Se crea la necesidad y se crea la solución. Sí, y el robo consiste en que los azucareros generan biomasa, o sea, el bagazo de la caña, o sea, el desperdicio, el pozol de la caña, llamémosle que agarra fuego, que se quema. Entonces puede encender calderas o turbinas. Ellos sí utilizan en su generación, y es ese humo blanco que se ve que es vapor y todo eso cuando se está evaporando pues toda la humedad que hay en el bagazo y cuando están secando el azúcar o la miel de la caña. Pero el secreto está en decir que esa biomasa se le paga porque puede generar una cantidad determinada de kilovatios o megavatios. Porque puede, kilovatios. Sí, porque puede generar, pero no necesariamente tienen que generar. Y entonces ahí va un cheque. Miren, yo no podría decir que es un incentivo al sector azucarero, pero la comparación, yo diría que es un chantaje del sector azucarero hacia los gobiernos de turno. Pero la comparación es como que pagues un taxi. Una extorsión. Pagues un taxi, pero no lo uses. Es así tan sencillo, que el taxista está ahí parado todo el tiempo y no usa su vehículo. Sin embargo, se le paga, se le endosa un cheque a estos ingenios porque generen esos kilovatios y
generen esos excedentes que ahora están anunciando con bombos y platillos que se van a vender a México. Y los excedentes, ¿qué te quiere decir si tenés un excedente? Que puedes bajar el precio de la tarifa de energía eléctrica y la puedes bajar dependiendo de la generación que tenés en todo el país. Entonces, si generamos excedentes, quiere decir que va a ingresar determinada cantidad de dinero para el país. ¿Y por qué no lo usamos para crear tarifas más bajas de energía eléctrica? Y más que todo a aquellos sectores necesitados y llevar electrificación a esas comunidades que todavía no han sido conectadas al Sistema Nacional de Electricidad. Claro, es triste que no se tomen las políticas. Nosotros aquí denunciamos muchas cosas, sabemos que hay muchas otras cosas más que pues por tiempo y por cuestiones de no tener el acceso a la investigación, a pesar que se habla de la ley cumplió 5 años la ley de libre información o de libre acceso a la información. Libre acceso a la información, y pues las instituciones del Estado simplemente hacen caso omiso de esta ley. Es una ley y al final debe estar en el internet, pero lógicamente el desorden que manejan. Aquí hay dos aspectos. Uno, mira, yo creo que sí es necesario hacer una reforma a la ley de libre acceso a la información. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su cometido después de 4 o 5 años de estar vigente. Pero, ¿por qué no se hace efectiva esta ley? Primero, yo siento que le dieron mucha preponderancia y mucha participación a la Procuraduría de los Derechos Humanos sin darle los instrumentos para poder hacer cumplir esta ley. Si esta ley se le hubieran dado a la PDH todos los instrumentos para hacerla cumplir, yo creo que ya estaría dando sus frutos. Sin embargo, la ley de libre acceso a la información la toman las instituciones como una ley accesoria que hay que cumplir. Y muchas veces declaran sus documentos, ¿cómo se le llama cuando se resguardan los documentos? Se le declaran los documentos no públicos. ¿Y qué pasa con eso? Que esconden la verdadera información y te dan información accesoria que posiblemente te da un dato revelador, pero no te da toda la información. Claro. Buscan la manera, pero es el pueblo el que tiene al final la responsabilidad. Dice, la ley debió haber servido para reducir los niveles de corrupción, pero por el contrario, esta ha ido en aumento. Aníbal Martínez de IBNUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, dice. Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, dice, no queremos entender que dar la información sobre la gestión pública es una obligación y no un favor. Así es, mientras tanto, es así como se mantiene. Y no es que simplemente uno puede tener acceso a los portales de las instituciones, pero estos no están actualizados, y si están actualizados con un montón de tonterías, pero no, lógicamente, no van a poner ellos su tema de corrupción, no van a poner sus intereses que generalmente están atrás de todo este flagelo. Te voy a complementar mi idea. Gobierna ¿Qué pasa con las esta políticas gente de corrupción y con esas instituciones? Es que declaran confidencial determinados documentos, y esos documentos tienen que estar abiertos a la ley de libre acceso a la información. Sin embargo, son las municipalidades principalmente las que declaran documentos confidenciales y por eso no los hacen públicos. Y hay instituciones que aprueban acuerdos ministeriales para no hacer pública la información. Entonces ahí es donde no se cumple la ley de libre acceso a la información, cuando debe ser una ley instrumento que ayude a erradicar la corrupción en nuestro país. Mira, cuando empezamos a hablar de la energía eléctrica, la corrupción y etcétera, rapidito nos fuimos con otros temas, pero quiero agregar que cuando hablábamos de la energía eléctrica, pues lo quería comparar con la poca producción o casi nula producción industrial en Guatemala. Y no hay producción industrial
porque la energía eléctrica es muy cara, porque los accesos, la comunicación terrestre es ineficiente, porque no hay incluso facilidad de transporte para personal o buen transporte. Entonces no hay forma que generemos polos de desarrollo, regiones de desarrollo, puntos de desarrollo, zonas de desarrollo. No hay manera, porque no está planificado. ¿Por qué no está planificado? Porque así quieren los dueños del país, porque así está establecido, no es casualidad. Y mientras en aquel entonces Vinicio Cerezo también privatizara Aviateca, el valor de Aviateca no era tanto 1 o 2 o 3 aviones que haya tenido, sino era el derecho de pista que tenía como país Guatemala en otros países, y esto pues también el valor de la independencia, de la soberanía del transporte aéreo para los guatemaltecos. Primero pues teníamos nuestra línea aérea, que existían los viajes directos hacia los Estados Unidos a un buen precio. Se le vende a TACA y TACA pues genera crecimiento. Siguió el puerto o el aeropuerto de Guatemala haciendo con vuelos directos, etcétera, pero de repente cambian políticas y empiezan los vuelos vía El Salvador hacia Estados Unidos, y con esto pues van generando ya un problema, porque el turista no quiere hacer escalas y quiere más fácil, o sea, se entiende de facilitar la llegada, los tiempos. Hoy TACA es vendida a Copa o otra línea extranjera con intereses incluso ya de monopolio de líneas aéreas, porque hay oligopolios ya en las líneas, cada vez son menos, y pues estas generan poder. Hoy dice elevadas tarifas aéreas frenan turismo, dice en Centroamérica, porque resulta que hoy hasta El Salvador quedó sin esa fuerza, aunque sigue siendo un punto, un holding de apoyo y logística en la región centroamericana. Ahora, ¿por qué quiero sacar yo el caso? Porque perdimos esa facilidad, ese derecho internacional de competir con una línea aérea propia, generando una posibilidad mayor de turismo, un comercio mayor y facilidades para cualquier desarrollo que genere en Guatemala ese derecho internacional aéreo que teníamos, que se vendió. Así es de que felicitaciones a la democracia cristiana por haber cedido esos derechos, y pues me imagino Claudia Arenas tendrá algo que decirnos de quiénes son cómo estarán las acciones de los guatemaltecos expolíticos, ¿verdad? Ahora son empresarios. Algunos asesores todavía de este gobierno y del pasado, pero no queremos olvidar las traiciones, y a los traidores no los queremos olvidar. Y qué desgracia que políticos que tuvieron en sus manos el poder y pudieron hacer de Guatemala un mejor país y democráticamente marcar la historia, han vendido estos activos de nuestro país y nos han dejado un legado bastante negativo, y que ahora sufrimos las consecuencias con esta nota que estás presentando, en donde pues ya no tenemos esa opción de tener una línea aérea propia y poder competir y tener también un activo que le podría generar al Estado un ingreso y engrosar las finanzas del país y no esquilmar al pueblo, ¿verdad? Claro, ya no tenemos incluso voz y voto en los precios de la energía eléctrica, en los precios de los combustibles, o sea, en los precios de la canasta básica, pues hemos cedido todo, porque esas son las políticas precisamente para mantener al pueblo en unas condiciones miserables, infrahumanas, porque así estamos. Y hacerlo codependiente de diferentes formas, fíjate, porque si vemos desde tiempos de la democracia cristiana, el empresariado se une al sector político
y empiezan a diseñar cómo apropiarse del Estado o de los bienes del Estado para ponerlos a funcionar desde el punto de vista privado y dejar a la población como un simple consumidor. Claro, no, y pues como un esclavo. Fuera como consumidor todavía, pero como esclavo. Una esclavitud disfrazada de consumismo. Sí, porque fíjate que la población al final es la que paga los platos rotos. Claro, bueno, Evo pues inaugura su teleférico, una buena opción. También inauguraron su satélite, pero lapidarias verdades, y terminamos el programa, que ya nos están haciendo luces. Así es de que dice, tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Sí, buenos días, adelante. Solamente quisiera hacer el comentario de que Prensa Libre informa de a los buenos días. Sí, está al aire. A los buenos días. A los buenos días, solo quisiera hacer el comentario que Prensa Libre informa acerca del desfalco que lo han estado haciendo con la autopista de Carín. ¿Aló? Sí, está al aire. Pero no informa acerca de quiénes son los culpables. Hay que recordar que fue el gobierno de Artú quien dio esa concesión. Y Prensa Libre no informa, solo dice quién pierde, quién gana. Pero para nada dedica un espacio a informar quiénes son los que le dieron esa concesión lesiva. Y mi pregunta es si no están haciendo muy acerca de esta situación para nuevamente darle la concesión a alguien más que esté en el actual gobierno, que sería triste que solamente estén utilizando la situación para que alguien más se quede con ese negocio. Gracias. Muchas gracias. Sí, su punto de vista es muy válido porque precisamente no hay una profundidad en el tema, más que solo, como dice él, solo dice quién gana, quién pierde, pero no dice quiénes están atrás de este negocio. Y hay mucha probabilidad con la teoría que usted presenta, de acuerdo a lo que me imagino, ya leyó también, de que podría ser que le estén poniendo piedrecita o le estén poniendo zancadilla a esta empresa para meter a otra empresa. O sea, todo se puede dar en lo posible. Dice el viceministro de Comunicaciones, Rubén Mejía, explicó que es la primera concesión hecha en el país y por eso se cometieron algunos errores, dice. Y deben entenderse, porque sucedieron en otra época y en otras condiciones. Pero errores que están costando millones a la población. Mira, ahora, si fuesen errores que le cuestan millones a la empresa concesionaria, yo creo que la población estaría, no de acuerdo, pero estaría conforme. Sí. Ahora, si eso, lo que causa esos errores, es una pérdida de millones para Guatemala, yo creo que esa es la parte digo que duele. Mejor hay que reelegir a Otto Pérez. Esa es la solución. No, hombre, no esa es la solución. Con eso hoy. Y a Roxana Valdetti. Ellos son los que van a... Así dijo el diputado Aristides. Hay otra llamada, buenos días. Gracias, señorita. Señores, buenos días. Buenos días. Quiero comenzar por lo que ustedes comentaron, hablando de que allá había habido ya el primer asesinato en cuestión de los buses. Hay una cosa muy curiosa para que ustedes se den cuenta y para que la Contraloría ojalá ponga las armas en remojo. Es una cosa muy curiosa que la tarjeta de SIGA, o sea, de los buses azul con blanco, se puede usar también en el Transmetro. Quiere decir que hay contubernio entre la Municipalidad de Guatemala y la empresa esta de buses. Dense en cuenta hasta dónde llegamos con la corrupción. Y otra cosa más, que también es un llamado a la Contraloría General de Cuentas. Es una cosa muy curiosa que la señora intendente de aduanas viaja frecuentemente a Europa
¿Qué va a hacer a Europa la señora? ¿Qué va a hacer, señores? A llevar las maletas de pisto. Eso es lo que hace. Yo quisiera que ustedes, siendo un medio de comunicación que verdaderamente tiene hormonas, pidieran a migración el movimiento migratorio de esta señora para que así ella dé una explicación del porqué de sus viajes tan frecuentes, ya que no tiene nada que estar haciendo fuera, sino no tiene que estar aquí en Guatemala viendo cómo el comercio exterior se agiliza para que Guatemala perciba más dinero y el erario nacional pueda subir. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buen día y adelante, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar aire. Gracias. Muchas gracias. Le deseamos feliz día y se nos terminó el tiempo. No vamos a poder leer el artículo de Byron Barrera, pero habla sobre el suizo que está en Huehuetenango, una persona de 74 años que ha venido a terminar pues su vida con una labor social, llevando ayuda a las comunidades y a una de las comunidades en extrema pobreza. Y comenta él pues que los problemas de Guatemala inician con la puntualidad, dice. Cada minuto que se llega tarde es tiempo que se desperdicia de la otra persona. Las cosas se deben hacer en tiempo y con disciplina. En un viaje que hizo a Suiza, dice, pues por un minuto de retraso, el piloto del tren ya estaba prácticamente disculpándose con los usuarios. Pero también dice que observa la poca cultura de servicio en los políticos y una muy inadecuada gestión de los asuntos públicos. Así es de que es algo que también debe de preocuparnos. Y luego que no se necesita, dice, sobre la tanta violencia y la forma de atacarla, dice, cuando se da un oficio a la gente existe la posibilidad de que hagan otras cosas en lugar de desarrollar violencia. Y también habla que no necesariamente se debe confiar en profesionales, sino generalmente en gente que tenga conocimiento técnico. O sea, dice que lo profesional desplaza a la gente. Curioso, pero es alguien que fue director de bancos, que tuvo grandes puestos públicos allá en Suiza y pues viene acá a entregar los últimos años de su vida. Así es de que agradecemos a este personaje que está haciendo labor social y ojalá también aprendamos nosotros a dar algo de lo que no tenemos, pero que podemos ver cómo lo construimos para el bien de los demás. Que tengan feliz día. Bendiciones en esta semana. Gracias.